Vamos a seguir con el tema. Hablamos la semana el domingo. Hablamos acerca que vamos a trabajar sobre los fundamentos, acerca sobre las reglas para alcanzar una verdadera emuná. ¿Y por qué les decía que era importante que viéramos la introducción? Quiero recordarles para que ustedes tengan por favor muy en cuenta y tomen apuntes, porque no podemos nosotros obedecer una regla, no podemos nosotros realmente trabajar en unos fundamentos cuando primeramente no tengo esa disposición de obediencia, ¿sí? Recuerden que es importante primeramente obedecer, que hay antes de que haya un maestro, hay un por encima, aunque se vea visible de pronto el maestro que construye, el que arma las casas y el que pega los ladrillos, por encima de él está una persona que lo dirige y es un arquitecto, es un ingeniero, y que este maestro tiene la responsabilidad de obedecer todo lo que le indiquen hacer. No lo puede hacer conforme a todo lo que él crea ni las experiencias que él tenga, sino que debe seguir el plan completo de lo que el Padre haya indicado, haya enseñado, y que de esa manera se pueda dar resultados en el cual no vaya a perjudicar, ¿sí? No vaya a perjudicar lo que se esté edificando. Así somos nosotros, amados. No queremos más tropiezos en nuestro crecimiento, no queremos más tropiezos en nuestra vida espiritual. Queremos ver resultados de parte de Dios, deseamos ver verdaderamente cambios en nuestra vida. Pues, amado, tenemos que aprender a obedecer al Señor, ¿sí? Tenemos que aprender a seguir las reglas. Sin eso, amado, perdemos el tiempo. Por más que tú le quieras acomodar, que quieras acomodarle una religión, que quieras acomodarle una doctrina, que quieras acomodarle un pensamiento que tú crees, que quieras acomodarle con base a lo que te enseñaron tus padres desde pequeños, con base a tus experiencias. Amado, nada de eso es válido en lo que Dios tiene y ha dejado para verdaderamente nosotros poder ver nuestra vida conforme a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Y hablamos la importancia de la responsabilidad. Hablamos que Pablo decía que somos deudores. Y deudores no porque debamos plata o tengamos que salir corriendo como se dice, a pagar, que lamentablemente es algo que ha sucedido dentro de las iglesias, por el cual mucha gente por eso dejó de creer, y que ha afectado mucho lo que es el evangelio, porque muchos han tomado el evangelio para negocio, lamentablemente, mostrando las necesidades de que está el alma, las necesidades que hay en la comunidad, las necesidades económicas, emocionales que está sucediendo, para que muchos pues empiecen a trabajar la palabra de Dios, mezclándola con doctrinas de hombres, como por ejemplo los pactos, como por ejemplo que si usted no hace un pacto, si usted no paga esto, si usted no le trae la primicia al pastor, no vamos a tener bendición. No, todo esto, lo que son los diezmos, lo que son las ofrendas, lo que son las primicias, son cosas que son establecidas. Es más que no es porque tengamos nosotros que dar para ver nosotros que Dios haga un trabajo en nosotros. Es algo que yo doy, ¿sí? Que entrego en amor, en agradecimiento por lo que yo he visto, he podido ver que Dios ha hecho en mi vida, y de esa manera yo quiero contribuir, quiero ayudar
para que se siga llevando ese conocimiento a otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos dependemos de eso, para la gloria del Señor. Yo puedo decir, yo no necesariamente doy gloria a Dios por todos los hermanos que siembran, que están pendientes, que ofrendan, que me traen ofrendas muy especiales, pero todos los hermanos que me conocen han visto que toda ofrenda que llega aquí, ni siquiera la tomo para mí, sino la he tomado para todas las necesidades de lo que se necesita en este lugar. Así estando cerrado, hemos tenido que hacer cambios para poder llegar a ser con una mejor transmisión y todo esto, ¿sí? Pero realmente yo personalmente, como decía Pablo, igual trabajo, igual me muevo en algunas cosas personales, igual tengo mis actividades para poder de alguna manera solventar mis gastos, y para la gloria de Dios, personas que Dios ha puesto en mi camino también para bendecirme en ese sentido específicamente, personas que Dios ha puesto para sostenerme a mí, porque les ha mandado el Señor. Pero ofrendas y todo lo que yo he recibido, siempre procuro que ustedes sean testigos de lo que yo compro acá. Yo siempre lo muestro, siempre lo enseño. Esto es lo que realmente necesitamos nosotros entender, que el Evangelio, la palabra de Dios, es dada para eso, que tenemos que en este último tiempo necesitamos empezar a trabajar en nuestras vidas en cuanto a rectificar, en cuanto verdaderamente en todas estas cosas que nosotros traemos y que pretendemos que por medio de que yo doy para que yo pueda recibir un milagro. No, amado. Aquí las condiciones no las pone el hombre, aquí las condiciones las pone el Padre. Y el Padre fue muy claro en su palabra, desde Deuteronomio, habló, Deuteronomio 28, habló muy claro eso de sus mandamientos, dejó muy claro que solo obedeciendo su voluntad, haciendo lo que a él le agrada, viviendo realmente para una vida para servicio a él, de agradarle a él, ¿sí? Para adorarle a él, ya en la voluntad de él, es que nosotros podemos estar confiados, que estamos seguros en las manos de Dios y no nos va a faltar nada. Dios no negocia con dinero, Dios no negocia con hombres. Aquí Él es Dios y Él dejó establecido todo. Y por eso estamos aprendiendo, por eso estamos entrando a esa verdadera emuná, a ese verdadero conocimiento, para que tú empieces a ver todas las cosas que tenemos que rectificar. No podemos manipular tampoco a Dios ni con sentimientos ni con emociones. No podemos manipular a Dios ni con el rol ni de víctima ni con el de orgullo. No, tenemos realmente que entender quiénes somos nosotros, porque somos deudores. ¿Somos qué? Responsables. Porque cuando dice Pablo, somos deudores, significa que somos responsables de entregar a Dios, de rectificar en nuestra vida lo que estamos capaces de hacer, porque ya el Padre envió a su Hijo para poder quitar del camino lo único que no permitía que nosotros pudiéramos llegar a ese emuná, ese velo que no nos dejaba pasar a la presencia del Padre para ser transformado. Y por eso se le complicó tanto al pueblo de Israel. Ya nosotros tenemos la gracia de haber quitado ese velo y ahora pasar a la presencia de Dios, y por medio del conocimiento de la emuná, de la fe pura, el verdadero conocimiento, empezar a hacer verdaderos cambios de rectificación para ver todas las cosas que el Padre quiere para nosotros. Amén. Por eso, ya pasando de esta introducción de entender que es importante para poder aprender estas reglas, aprender estos fundamentos, que yo primero tengo que ser obediente,
Y lo que vamos a aprender aquí tenemos que empezar a trabajarlo. Por eso pido que tengan su Biblia, el cuaderno, y vamos a empezar un estudio, unos talleres en parte de esto. Y hoy vamos a ver esa primera regla que el Padre nos va a enseñar. Y vamos a continuar con Romanos, porque quiero que sigamos con Romanos. Vamos a seguir trabajando en Romanos. Estamos trabajando en Romanos capítulo 8 y trabajamos versículo 11 y versículo 12 el domingo pasado, que es lo que acabo de decir en la introducción. Y ahora vamos a ver qué dice Romanos en el capítulo 8, igual, desde el versículo 13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y terminamos con el 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí que hay una palabra como un común denominador en un versículo, y que habla del padecimiento, que habla de sufrimiento, de la importancia de saber que como hijo de Dios eso va a ser parte de nuestra vida en esta tierra, ¿sí? Y hemos aprendido, amados, hemos conocido en estos días, de lo que hemos estado trabajando, que ese sufrimiento que Dios permite, ¿sí?, que Dios deja que tú y yo vivamos, es algo que Dios a través de ello trabaja, ¿sí?, en cada uno de nosotros para hacernos ver y conocer aquello en lo cual tú y yo tenemos que rectificar. Entonces, para que tú sepas, la primera regla, para que tú apuntes ahí, la primera regla es la primera regla que tú vas a copiar ahí, que es la regla básica, ¿sí? La primera regla básica para esta fe, para esa emuná, es que así el Padre quiere. Te copia ahí, por favor, porque yo quiero que tú copies, amado. Vamos a volvernos, otra vez le decimos a los niños, pero copien, pero saquen el cuaderno. Nosotros aquí somos hijos de Dios y el Padre nos está instruyendo y necesitamos entender que hay que anotar, porque a veces las cosas se nos olvidan fácilmente. La primera regla básica, amado, para entender lo que vamos a hablar en esta noche, es que así el Padre quiere. Ese es el paso básico o el nivel básico de lo que es la fe, ¿sí? O de la fe pura o del pensamiento de Dios. Entender, amado, que todo lo que suceda,
todo lo que acontezca, ¿sí? Es aprobado por Dios, ¿sí? Y que Él está en una total y perfecta supervisión de todo lo que Él deja que suceda. Él nos permite y se aparta y se olvida y nos deja a ver cómo nos defendemos. No, amados. Sus ojos, dice la Biblia, que están puestos sobre toda la tierra. Sus ojos están puestos en cada uno de nosotros. No hay nada que se le pueda escapar. Y una de las cosas que tenemos que comenzar a trabajar, yo lo digo porque lo estoy comenzando a hacer en mí. Nosotros le hemos dado más importancia, y creo que en el proceso de nuestra vida cristiana le hemos dado tanta importancia a Satanás, y sin darnos cuenta le hemos puesto un trono, y lo hemos tomado como, mejor dicho, como aquel que tiene como siempre ese poder, y todos lo culpamos a él, ¿sí? Y eso es lo que él quiere, amados. Y tú y yo hoy vamos a aprender algo. Satanás, y espero que sea las pocas las veces que tenga que mencionarlo, no necesita y no debería ser mencionado, ¿sí?, en ningún tipo de instancia en nuestra vida cristiana. Hay predicaciones, hay pastores, hay iglesias que solamente se encargan de hablar de que el enemigo, que Satanás hace esto, que el enemigo aquello, que Satanás nos robó esto, reprendiendo un demonio, reprendiendo lo otro. Y yo me puse, cuando estaba haciendo este estudio, yo empecé a examinar esto, y yo pensaba, yo decía, a nosotros estar creyendo en todo esto, estamos creyendo en el poder que tiene Satanás sobre nosotros. Estamos aceptando un poder engañoso de la inclinación del mal sobre nosotros. Cuando hemos basado, ¿sí?, nuestras predicaciones, cuando hemos basado nuestra vida en todo lo que sucede en medio de lo que pasa, y dejamos que eso nos lleve a sufrir, eso nos lleve a tomar acciones de negatividad, acciones de malas decisiones, acciones de culpar a otro, hasta el mismo Satanás. ¿Y dónde queda entonces? ¿Dónde queda entonces la soberanía de Dios? ¿Dónde queda entonces lo que es la majestad del poder de Dios sobre toda la creación, si al final Satanás termina haciendo con nosotros lo que quiere? Y no es así, amados. Y en todo este estudio, por eso quiero trabajar todos los días, porque he entendido unas cosas tan profundas, tan hermosas, donde nosotros hemos verdaderamente hecho más idolatría como se dice, de una doctrina más al diablo, que realmente al ser hijo de Dios. Porque nos hemos encargado más de mirar y de buscar todas las cosas, por qué Satanás las hace y para qué Satanás las hace y todo aquello, y nunca hemos visto y no hemos comprendido que el Padre es el que actúa, el que aprueba todo lo que acontece, pero no para destruirnos, sino porque Él deja circunstancias, situaciones para podernos llevar a nosotros a rectificar. Y ahí es cuando debemos entender en esta primera regla, para tú poder llegar a tener ese verdadero conocimiento de esa emuná, esa confianza
esa confianza verdadera, esa confianza real del Señor, desde que tú te sientas verdaderamente en las manos de Dios, que aprendas a estar en las manos de Dios y no temer, así estés en medio del juego. Necesitamos empezar a cambiar este concepto de darle tanta idolatría a Satanás, echándole la culpa a él de todo lo que es que el diablo se me atravesó, es que Satanás me puso esta tentación, es que el enemigo aquello. No, amados, a partir de hoy, tú y yo vamos a romper esa idolatría. Tú y yo vamos a romper esa herejía. Porque lo único, con eso es lo que hacemos. Y es lo que ha hecho Satanás, con el cual él se ha sentado y ha tratado de querer al mundo hacerle sentir que es así. Y tú y yo, como hijos de Dios, no podemos aceptar eso. Por eso, para poder llegar al entendimiento de ese pensamiento del Padre, de esa voluntad del Padre, pero lo más importante, de aprender a vivir una verdadera confianza en las manos del Padre, tenemos que romper esa idolatría que está nosotros dándole al enemigo importancia en todo lo que sucede. Él no tiene poder. Él no pasa por encima de la voluntad de Dios. Él no es el que logra quitarle. Job hemos puesto, y yo le dije que íbamos a hablar bastante de Job, porque Job es un libro que enseña mucho de esto. En Job enseña de que Satanás le tenía tanta hambre a Job, pero Satanás no podía tocarlo. Y insistió tantas veces delante del trono de Dios que el Padre dijo: te voy a usar para hacer algo mucho mejor con mi hijo Job. Pero no fue que Satanás se salió con la suya, ni que se le escapó al Padre, y por eso le hizo todo lo que le hizo a Job. El Padre pudo observar que en Job había cosas que rectificar, y eso lo dice Job. En el libro de Job habla de todo aquello. Cuando Dios tiene la conversación con Job, Dios le hace entender a Job que él permitió todo eso porque aún había cosas, a pesar de que era un hijo ejemplar, un hijo que cumplía todos los preceptos, Dios todavía veía en Job cosas necesarias que necesitaba tratar y trabajar para llevarlo a una emuná más elevada, a esa perfección del pensamiento de Dios. Por eso, y hoy apenas voy a hablar de la introducción de esta primera regla, porque tuvimos pues este tiempo. Pero lo que yo hoy quiero decirte, amado, amada, que me estás escuchando, es que tú y yo, si queremos aprender a tener una verdadera confianza en el Padre, verdaderamente a estar en las manos del Padre seguros, necesitamos nosotros entender que el enemigo nada tiene que ver en lo que nos sucede. Espero me doy a entender. O sea, él no aprueba nada. Él no puede pasar por encima de la voluntad de Dios. El Padre
en medio de nuestro libre albedrío que nos dio, nos entregó. Porque cuando estaban en el huerto, Adán y Eva, todo lo que había en el huerto del Edén era basado solo bajo el pensamiento de Dios. Todo giraba, todo llevaba a hacerse conforme a la perfecta voluntad del pensamiento de Dios. Pero el Padre permitió ese árbol allí, ¿sí? Porque le quiso dar al hombre, como se dice, el poder que ellos conocieran que ese árbol que estaba allí, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol de la ciencia que les podía mostrar lo físico, lo material, que era la inclinación hacia el mal. Dios les dejó a Adán y a Eva la oportunidad de ellos seguir siendo fieles al Padre si no comían de ese árbol. Pero si comían, pues ellos iban a tener que vivir, lógicamente, las consecuencias de lo que el enemigo quiso mostrarles, que era saber que era la inclinación hacia otro pensamiento, que es el pensamiento del mal. Y ese es el libre albedrío. Y lo que el Padre deja y permite cuando los lleva afuera, es que afuera ellos conozcan y vean las consecuencias de haber querido saber y conocer cómo es lo físico, lo material, lo que el mundo ofrece, para que el mismo hombre pudiese ver que no iba a encontrar nada bueno. Pero todo, a pesar de todo lo que pasara allí, iba a estar supervisado por él, por el Padre Celestial. Todo iba a ser controlado. El mismo Dios, cuando Adán y Eva pecan, que ellos se esconden, no era que Dios no supiera dónde estaban. Él es Dios. Sin embargo, cuando los llama, de la forma como los llamó en ese momento, fue para que ellos pudieran empezar a ver y a observar las condiciones tan diferentes como iban a empezar ellos a ver la vida. Porque antes ellos no temían de Dios, la pureza que había en ellos no les permitía a ellos saber que estaban desnudos. Porque cuando ellos comen ese árbol, ese vestido santo, esa emuná pura que había en ellos cayó. Y es cuando se empieza a ver todo lo físico. Es como un bebé. Un bebé crece, un bebé nace. Y usted se da cuenta que 1 añito, 2 añitos, si tú al bebé tú no le dices, ve y ponte pantalones, no estés desnudo, el bebé nunca lo va a ver mal. La pureza del bebé nosotros mismos la quitamos cuando dice, pero vaya, póngase pantalones. ¿Usted qué hace desnudo? Nosotros empezamos inmediatamente a darle esa inclinación de ese pensamiento de lo que ya nosotros tenemos. Pero todo niño nace con esa pureza de esa emuná.
Pero nosotros, como ya estamos acostumbrados, hemos aprendido a ver lo que es la inclinación del mal, en lo que el mundo, como el mundo ve, como el mundo piensa, empezamos también a quitarle esa emuná, esa fe pura a ese bebé. Hasta que el bebé dice, sí, estoy desnudo, y va y corre a buscar sus pantaloncitos. Y eso es lo que el Padre desea de cada uno de nosotros, que nosotros entendamos que tenemos que volver allá, pero para eso tenemos que entender que tenemos que dejar de darle tanta idolatría. La primera forma de usted poder llegar nuevamente a la emuná, a la fe pura de Dios, es dejar de darle tanta idolatría a Satanás, culpar al diablo de todo, de ponerlo siempre con todo lo que nosotros le hacemos creer que Él es el que interfiere. Y eso es lo que Él quiere. Cuando no es así, amados, el Padre así quiere. Es la primera regla. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, usted me va a decir, entonces cuando un asesino viene y mata a un niño, ¿eso quiso el Padre? Es una gran pregunta, porque cuando yo estaba haciendo este estudio yo me lo pregunté. Dios, entonces son niños que matan de esa forma tan horrible. O sea, Señor, ¿eso así lo quieres? Y hay que entender un concepto. Y el concepto de saber entender que el Padre así quiere, es que el Padre no es que desee el mal para nosotros. No es que el Padre desee destruirnos a nosotros. Es que el Padre aprueba muchas cosas, permite muchas cosas, para que en medio de todo esto que Él permite, por la causa de que el hombre tiene más su inclinación de su pensamiento hacia el mal, empiece a entender y a ver que la inclinación del mal crece cada día a causa porque nosotros le damos más sentido, le damos más valor, le damos más interés, le damos más ocupación a ese pensamiento que al pensamiento de Él. No es que el Padre desee que maten a los niños así. No es que el Padre desee que violen a una niña. Lo que el Padre nos quiere enseñar es que nuestra decisión del libre albedrío siempre nos va a llevar hacia la inclinación del pensamiento de la maldad. Y no solamente estoy hablando de aquel que mata, aquel que viola, estoy hablando de aquel que piensa con engaño, con dolor, con rencor, con tristeza. Todos estos son pensamientos de inclinaciones del mal. Porque en los pensamientos del Padre no existe ninguno de estos pensamientos que puedan hacer daño a sus hijos. Solo en Él está el pensamiento del amor perfecto. Pero el Padre
así como dejó que Adán y Eva salieran para que ellos rectificaran y vieran que nuestros pensamientos y la inclinación del mal nos trae consecuencias. Tú y yo tenemos que entender eso, amados. Que nuestra inclinación hacia esos pensamientos de tristeza, esa inclinación de esos pensamientos a no perdonar, esa inclinación a esos pensamientos de doble ánimo, esa inclinación a esos pensamientos de mentir, esa inclinación a esos pensamientos de hablar del prójimo, de criticar al prójimo, de juzgar al prójimo. Esa inclinación de nosotros justificar nuestras faltas, de justificar nuestro comportamiento culpando a otros y no queriendo hacer cambios. Estás tú queriendo, abrazando y mantener ese pensamiento de la inclinación del mal. Y el Padre es allí donde permite pruebas y donde permite circunstancias, situaciones, para que en medio de ellas nosotros veamos y entendamos que esos pensamientos nunca traerán nada bueno. Esos pensamientos nunca cosecharán ningún fruto del Espíritu. Por eso dice, mire, vamos solamente a cerrar con el versículo 13 y tenemos que trabajar hasta el versículo 20, por eso les digo, vamos a trabajar todas las noches. Pero dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Por eso Pablo explica esto. Pablo está diciendo, si seguimos nosotros con nuestra inclinación hacia ese pensamiento de la maldad, del rencor, a esos pensamientos que lo único que te hacen daño es a ti, la falta de perdón, el orgullo. El domingo les hablé de 3 características del ego, que es el orgullo, el egoísmo y la altivez. Y voy a hacer un trabajo acerca también de esos 3, en el cual hay que trabajar mucho en cada uno de nosotros. Y cómo esto es lo que desenrama muchas raíces que nos ahogan, que son llenos de espinas y nos hieren y terminan matando nuestra vida espiritual, emocional, sentimental y hasta físicamente. Por eso, lo primero que tú y yo, amado, tenemos en esta noche que aprender para nosotros poder este camino que estamos trabajando hacia la emuná, hacia esa fe pura, que es el pensamiento de Dios, el verdadero conocimiento. Tenemos que entender, tú y yo en esta noche, que todo lo que pasa así quiere el Señor. Y que lo hace y te está trabajando para podernos llevar a la rectificación de nuestra inclinación hacia el mal en el cual nosotros siempre mantenemos y nos justificamos y seguimos repitiendo y tapamos con una religión, tapamos con una doctrina, tapamos con un talento, con un don, como si eso nos fuera a nosotros llevar a la tierra prometida nuevamente. Y no vamos a volver allá si no corregimos. Y nos tocó a nosotros la generación
a ti y a mí, lo vamos a ver en este mismo Pablo lo habla. Vamos a conocer qué tenemos que hacer nosotros para llegar otra vez nuevamente al lugar de donde salimos. Amados, los tiempos que se vienen son muy difíciles. Nos quedan, gloria a Dios, que el Señor nos permita estos meses para trabajar muchísimo en esto y podamos, en medio de lo que estamos viviendo, que nos atormenta, nos queremos morir, queremos condenar, queremos tirar la toalla, queremos coger y abandonar y justificar para ir a pecar. Vamos a aprender en medio de esto cómo realmente aprovechar todo esto que pasa para que Dios nos lleve a una vida espiritual de emuná que Él desea, para que tengamos paz, tranquilidad, y que todo lo que estemos viviendo ahora en nuestras circunstancias, con nuestros hijos, etcétera, veamos que en medio de todo eso podamos tener paz, tranquilidad, porque el Padre así quiere y Él todo lo supervisa y Él todo lo controla. Y que lo que más bien debemos hacer es, entre eso que está pasando, es verificar, es examinar, es evaluarnos para ver qué debo corregir, qué debo cambiar, qué debo trabajar en mí para agradar a mi Dios, para agradar al Padre Eterno, para verdaderamente empezar a reconocer que esa es la verdadera emuná, el verdadero pensamiento que nosotros tenemos que vivir, y no más en esa inclinación hacia ese pensamiento de maldad, y que justificamos echándole la culpa al diablo y lo seguimos teniendo en un pedestal. Y eso es lo que Él quiere, para que de esa manera tú y yo nos rectifiquemos, tú y yo no trabajemos en volver a donde tenemos que volver. Yo te motivo en esta hora, que así como dice que porque si vivís conforme a la carne moriréis, que dejemos de estar generándonos y que en nosotros justificaciones para seguir haciendo lo que hacemos. Dejemos de seguir poniéndonos vestidos disfrazados de religiosos, de hijos de Dios, cuando verdaderamente estamos viviendo totalmente con pensamiento en inclinación hacia la maldad. Y más bien, dice acá, empecemos a vivir por el Espíritu, aprendiendo a entender y a conocer el verdadero pensamiento de Dios, para que muera ese pensamiento de la inclinación hacia el mal, que son las obras de la carne. Y dice Pablo en ese versículo 13, y viviréis. Y vivir no es porque tengamos vida, porque estemos caminando acá, sino porque verdaderamente tu vida espiritual esté viviendo en una verdadera emuná, que es un pensamiento de paz, tranquilidad, de confianza total, porque nada te afecta ni nadie te afecta, porque sabes que el Padre así quiere que suceda lo que está pasando, para llevarte a ti a perfeccionar. Que el Padre así quiere porque te está llevando hacia eso que Él desea, hacia ese lugar que nos está preparando. Que rectifiquemos, amados, que aprovechemos los tiempos, reconciliémonos
con los que tenemos que reconciliarnos. Amemos a aquellos que necesitan amor. Y yo no estoy hablando del mendigo, estoy hablando de aquel que tu corazón todavía siente rencor, siente daño, que verdaderamente aprendas a amar, porque eso es un pensamiento de emuná. Aprender a amar, aprender a perdonar, así no sientas de esa persona que te ame tan igual. Porque si no lo hace, entonces quiere decir que tú deseas seguir en comiendo de ese árbol de conocimiento del bien y del mal, que es mantener alimentando el orgullo, la soberbia, el enojo, y por el cual te justificas para seguir pecando. No, que como no me amaron, entonces corro a buscar cómo me amen en otro lado. Cuando lo único que realmente estamos haciendo, amados, es apartándonos de la verdadera emuná. Ahí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojitos. ¿Sí? Aquí. Y adora al Señor y dale gracias al Señor. Dile: Padre, gracias. Gracias por esta hora. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites poder conocer más de ti, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, tú nos hablas y tú nos enseñas que tú nos estás llamando, Padre. Porque tú nos estás llamando a la verdadera emuná, a la verdadera fe pura, el verdadero pensamiento y conocimiento tuyo, donde solo, Señor, se vive el perfecto amor. Y en ese perfecto amor, Señor, no existe ninguna inclinación hacia la maldad. En esa inclinación, Señor Padre Santo, hacia la maldad, Señor, solo reina, Señor, el dolor, la tristeza, la amargura, el orgullo, la soberbia, la justificación de todas aquellas cosas que repetimos haciendo, porque no dejamos, Señor, que la verdadera emuná nos limpie, nos purifique. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú nos has perdonado ya. Porque tú nos perdonaste, Padre. Desde allí mismo en el huerto, Señor, en el Edén. Porque tú no destruiste, Señor, a Adán y a Eva. Tú los llevaste, Señor, afuera para que ellos pudieran rectificar. Para así, Señor, ellos volver como cada uno de nosotros. Tú nos has permitido, Señor, en medio, Señor, de todo lo que hemos vivido, en todo lo que hemos hecho. Porque hemos, Señor, nacido bajo esa inclinación hacia el mal, Señor, porque viene de nuestros padres. Pero que tú, Señor, nos has buscado, nos has hallado, nos has alcanzado para, Señor, llamarnos a rectificación, para llamarnos a arrepentimiento, para llamarnos, Señor Padre Santo, realmente a conocer de ti, de tu pensamiento, Señor. Y que tú no, Señor, tú no, Padre Santo, tú no disfrazas, Señor, con vestidos de religiosidad.
Tú no aceptas nada de estas justificaciones que el hombre, Señor, usa para seguir pecando, para seguir en sus, Señor, en sus pensamientos, en sus dolores. Tú nos llamas a que, Señor, rectifiquemos. Tú nos llamas a que salgamos y renunciemos a todo pensamiento de la inclinación del mal, a todo lo que la carne es lo que desea, que nos lleva a mantener en esa dureza de corazón, en esa dureza, Señor, donde no podemos perdonar, en esa dureza donde nos lleva a ser insensibles. No solamente, Padre, en no escucharte, sino insensibles con el prójimo, insensibles con la naturaleza, insensibles con lo que está alrededor. Porque dejamos que la inclinación del mal solo, Señor, culpe afuera y no nos damos cuenta que es una oportunidad que tenemos que tomar para parar, decidir y dejar que tú nos laves, que tú nos limpies, que tú nos purifiques, que tú nos llenes de ese amor puro, de ese perfecto amor, para que nosotros, Señor, en tu presencia, en la búsqueda contigo, podamos acercarnos a ti, podamos, Señor, que entrar confiadamente al trono de la gracia donde tú estás para lavarnos, para, Señor, transformarnos, limpiar nuestros vestidos, cambiar nuestros vestidos, porque tú, Señor, observas que nuestro corazón verdaderamente, Señor, está buscando, Señor, ese pensamiento puro que es el tuyo, Dios. Padre, te damos gloria, te damos alabanza y te damos honor. Ayúdanos a partir de esta noche en estos estudios que vamos a trabajar, en estos talleres que vamos, Señor, estamos iniciando. Poder, Señor, ejercitar, entrenarnos para alcanzar, Señor, lo que tú deseas en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén, amén. Gloria a Dios.